Bienvenidos al espacio donde las ideas fluyen, las voces inspiran y las historias conectan. Aquí empieza tu podcast favorito. El lugar donde cada episodio es una experiencia única. Prepárate para aprender, reír, reflexionar y sobre todo disfrutar. Porque esto no es solo un podcast, es el inicio de algo grande. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a este episodio de Romper el Silencio, un espacio donde hablaremos de realidades que duelen, pero que necesitan ser contadas. Hoy vamos a hablar de un tema difícil pero urgente, algo que pasa frente a nuestros ojos pero nadie quiere ver, la violencia intrafamiliar, un monstruo que no vive bajo la cama, sino muchas veces dentro de la casa. Esa que no siempre deja moretones visibles, pero sí heridas profundas en el alma. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Sara Lora. Hola, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Melanie Cortés. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Erika. Para empezar, yo les daré el contexto del tema y les diré qué es la violencia intrafamiliar. La violencia familiar es un fenómeno social que ocurre en casi todos los países del mundo y se define como el uso intencionado o repetido de la fuerza física o psicológica para controlar, manipular o atentar en contra de algún integrante de la familia. Así como lo dice Sara, es un fenómeno social que ocurre casi en todo el mundo, el cual muchas familias lo ven normal y no pueden salir de esta situación, ya que con el paso del tiempo ha sido la educación que recibían de sus ancestros. La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso que ocurre dentro de un núcleo familiar. Puede ser física, emocional, verbal, económica o sexual. No solo afecta a la pareja, también a hijos, padres o personas mayores. La violencia intrafamiliar no siempre grita, a veces susurra. A veces se esconde en una mirada, en una palabra humillante, en una amenaza disfrazada de broma. También se manifiesta de muchas formas, como golpes, empujones, sacudidas, insultos, manipulación, control psicológico, aislamiento económico. No trabajes, yo te doy todo. ¿Están conscientes del fenómeno que están viviendo muchas familias? ¿Cómo creen que lo podríamos mejorar o cómo podemos ayudar a las personas? Pues mira, compañera, yo te diré algunas soluciones como lo son la educación y la prevención. Desde la infancia, podemos enseñarle a los niños y niñas sobre el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos. También podemos hacer campañas públicas para informar sobre qué es la violencia, cómo identificarla y a dónde acudir. Denuncia y protección. Podemos fomentar que las víctimas pierdan el miedo a denunciar, fortalecer líneas de ayuda y cosas de acogida. También podemos proteger a las víctimas legalmente mediante órdenes de restricción o medidas cautelares. También podemos ayudar a dar apoyo psicológico y legal. Brindar atención psicológica gratuita o accesible para las víctimas y sus hijos. Ofrecer asesorías legal para procesos judiciales y separación del agresor. Rehabilitación del agresor. En algunos casos, programas de reeducación para agresores pueden funcionar, siempre bajo vigilancia. Acción comunitaria, que vecinos, amigos, familiares o docentes estén atentos y no sean indiferentes.
pero estamos conscientes de que muchas veces a las personas, la mayoría mujeres o niños, les da miedo demandar al agresor ya que tienen algún vínculo familiar o simplemente porque el agresor los tiene amenazados. En este caso, ¿ustedes qué nos recomiendan hacer o cuál sería un tipo de ayuda que podamos aplicar todos? ¿O cuál sería la consecuencia que esto tendría? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catherine Estrada. Bueno, yo te puedo asegurar que esta violencia ocurre dentro del núcleo familiar. Puede suceder entre padres e hijos, entre parejas o incluso hasta hermanos. No es solo física, también puede ser psicológica, verbal, sexual, económica o emocional. Escucha esto. Si alguien te humilla constantemente, si te aíslan, controlan tus amistades, tu dinero o tus decisiones, si sientes miedo dentro de tu propia casa, las consecuencias pueden ser devastadoras. Las víctimas muchas veces viven con ansiedad, depresión, culpa y miedo, y cuando hay niños, el impacto se multiplica, pues ellos absorben todo. El silencio los confunde, el miedo los educa. Muchos de ellos cuando crecen repiten lo mismo, como agresores o víctimas. Muchas veces, aunque terceras personas queramos ayudar o apoyar a alguien, es difícil ya que muchas familias lo ven normal. La violencia no tiene una sola cara. Hay mujeres que la viven en silencio, hay hombres que la ocultan por vergüenza, hay niños que hasta la sufren sin entender por qué. Hay ancianos que son maltratados por sus propios hijos, y aunque muchas veces se piensa que la víctima siempre permite, esta violencia, la verdad, es más compleja. El miedo paraliza, la culpa confunde. Pero aunque lo veamos normal, tenemos que tener en cuenta que jamás será así y que para esto nuestros compañeros Jessica y Jacome nos contarán una anécdota que nos podría ayudar en este tema y nos podrá ayudar a comprender a las personas que sufren de esto. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Milláez Callejas y yo les contaré sobre la historia de una mujer que conocí hace tiempo y la cual tuvo la confianza de acudir a mí y la cual pudo abrir los ojos y tomar en cuenta a las autoridades. La anécdota será contada en primera persona y teniendo en cuenta que como ella aún hay muchas mujeres que sufren violencia y están acudiendo a pedir ayuda, al igual que muchas otras que no lo hacen por miedo o simplemente por ser algo normal. Tuve una relación de 12 años. Al principio era todo hermoso. Me hice sentir la única, decía que me cuidaba porque me amaba. Con el tiempo empezó a controlar mis amistades, después me regresó, luego me ropa. Cuando yo le reclamaba venían los gritos, las amenazas y hasta los golpes. Una vez me dijo, nadie te va a creer si hablas, te quito a los niños. Y le creí por muchos años. Hasta que una noche mi hijo mayor me abrazó llorando y me dijo, mamá, yo no lo aguanto, prefiero morir que vivir así. Al ver a mi hijo menor de apenas 7 años que me dijera, mamá, si yo le pego a mi esposa cuando sea grande, ¿tú te vas a enojar? Ese fue el día en que decidí romper el silencio. Esa noche decidí irme con miedo, pero viva. Pero, ¿y si muchas veces lo ven normal, cómo fue que esta persona pudo salir de esto? Buenas tardes, mi nombre es César Jacome Valdés y yo sé que muchas veces nos cuesta hablar las cosas o salir del mundo donde vivimos y las crianzas que tenemos desde niños, pero ella decidió hablar porque sabía que al final de cuentas no solo le afectaba a ella, sino a su hijo y a las personas de su círculo social, ya que ella cambiaba de humor y trataba mal a los demás solo por no saber cómo afrontar los problemas que vivían en su hogar. Ella, al darse cuenta del daño que le hacía a sus hijos, decidió ver y ponerlos a ellos antes que al amor que le tenía o decía tenerle a su pareja. Esto fue Romper el Silencio, un podcast para hablar de lo que muchos callan. Hasta la próxima. Audio Jungle.
nuestro podcast. Hoy exploraremos el fascinante mundo de la contabilidad, un tema que aunque a veces se vea complicado, es clave para el éxito de cualquier negocio. En este episodio hablaremos sobre su origen, cómo ha evolucionado hasta convertirse en lo que conocemos hoy y cómo las herramientas modernas están cambiando la manera en que gestionamos las finanzas. Pero antes de comenzar, déjenme presentarle a los expertos que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Melanie Cortés y seré su anfitriona del día de hoy. Hola, mi nombre es Jessica Melquiades y el día de hoy seré la historiadora. El inicio de la contabilidad. La contabilidad tiene una historia apasionante. ¿Sabías que las primeras formas de contabilidad se remontan a hace más de 5.000 años? En las antiguas civilizaciones mesopotámicas, por ejemplo, se utilizaban tablillas de arcilla para registrar transiciones comerciales. Cuando escoges un yogur, lo haces pensando en tu familia. Buscas el sabor preferido por más mexicanos. Buscas la cremosidad y la dulzura de la fresa. Y buscas la calidad de una receta de 50 años de experiencia. Acompaña la nutrición de tu familia con un yogur Danone. Todo lo que buscas en un yogur lo encuentras en un Danone. Hola, mi nombre es César Jacome y soy el economista. Exactamente, la necesidad de registrar las transacciones comenzó con el comercio y la contabilidad surgió como una herramienta para gestionar bienes y dinero. A lo largo de la historia, la contabilidad fue mejorando y con el tiempo los primeros sistemas de cuenta se formalizaron. Fue durante el Renacimiento en Italia cuando Luca Pacioli, un montaje franciscano, sistematizó las bases de la contabilidad moderna, creando el concepto de la partida doble que aún usamos hoy en día. Hola, mi nombre es Sara Lora y soy experta en contabilidad. Yo les voy a hablar sobre la partida doble. La partida doble fue un cambio revolucionario. Cada transacción tiene un impacto en al menos dos cuentas, una de débito y una de crédito. Este sistema permitió una visión más precisa y equilibrada de las finanzas. De hecho, la contabilidad sigue siendo fundamental para las empresas, asegurando que mantengan los balances adecuados entre ingresos y egresos. Nada como disfrutar su sabor con esa burbujeante sensación. Nada como escuchar ese sonido que reconoces de inmediato. Nada como refrescarte con una Coca-Cola en vidrio. Nada como retornar el envase. Hola, soy Catherine Aguirre. La evolución de la contabilidad. La contabilidad no solo ha evolucionado en términos de conceptos, sino también en las herramientas que usamos. Si retrocedemos un poco, en el siglo XIX, las máquinas de escribir empezaron a reemplazar la escritura manual de los registros, lo que facilitó mucho el proceso. Pero fue en el siglo XX cuando la llegada de las computadoras y el software contable transformó por completo la profesión. Hola, mi nombre es Erika Calderón y yo soy contadora de empresas. Claro, ahora con el software contable todo se hace mucho más rápido y con menos margen de error. Con programas como QuickBooks, SAP o Xero, ya que nos permiten que las pequeñas y medianas empresas gestionen su contabilidad de manera eficiente e incluso en un tiempo real. Esto nos ha permitido una mayor transparencia y control en las finanzas. Nuevo Elviv hialurónico Pure de L'Oréal Paris. Control antigrasa y puntas hidratadas hasta 72 horas. Buenas tardes, mi nombre es Aymar Trejo y soy la consultora. Yo les vengo a comentar que además las normativas contables, como las normas internacionales de información financiera, también han cambiado y mejorado. Estas permiten que las empresas de todo el mundo tengan un lenguaje común cuando se trata de sus estados financieros. Eso facilita las auditorías y la comparatibilidad entre empresas de diferentes países. ¡Oh, qué interesante! Ahora con toda esta evolución, ¿qué nos espera el futuro de la contabilidad? ¿Creen que la inteligencia artificial va a jugar un papel más importante? Definitivamente, la automatización está ganando terreno en la contabilidad. Las tareas repetitivas y las auditorías rutinarias ya las están asumiendo las máquinas, lo que libera a los contadores para centrarse en tareas de mayor valor agregado, como el análisis de datos financieros y la asesoría estratégica. En términos de sostenibilidad, cada vez más empresas están adoptando la contabilidad ambiental, una forma de registrar no solo las finanzas, sino también el impacto ambiental de sus operaciones. Este tipo de contabilidad será esencial para medir el verdadero coste de las empresas en términos de su huella ecológica. Yo les hablaré sobre el final de la contabilidad. El final de la contabilidad puede sonar intrigante, pero realmente la contabilidad nunca desaparecerá y aunque ésta evolucione,
Las máquinas pueden hacer los cálculos, pero el juicio humano y la ética detrás de los informes financieros seguirán siendo esenciales. Hoy este mundo se llena de blanco. Y es a otro nivel. Con el nuevo sabor de Amper, blanco por fuera, diseño chingón, un sabor delicioso, otro show de energía. Y como gritan los ñeros. Y como gritan las ñeras. Por eso, cuando necesito energía, tomo Amper. Y les presento su nuevo sabor. Con Amper, el blanco ahora es energía. Es cierto. Incluso en el mundo totalmente automatizado, la necesidad de una regulación y de tomar decisiones basadas en los números seguirá siendo fundamental. Los contadores del futuro podrían ser más como analistas de datos, ayudando a las empresas a tomar decisiones informadas a partir de los números. Lo que está claro es que la contabilidad del futuro será mucho más dinámica y estratégica. Los contadores tendrán un papel clave en la toma de decisiones y en la planificación financiera. La contabilidad no va a desaparecer, sino que se transformará en una herramienta aún más poderosa. La contabilidad ha sido esencial desde sus inicios y continuará evolucionando, pero siempre será indispensable para la transparencia, la confianza y el éxito en los negocios, ya que esta te brinda la confianza de la exactitud para que la empresa tenga movimientos legales, exactos y correctos financieramente. Y con eso concluimos nuestro episodio sobre la historia y el futuro de la contabilidad. Gracias a todos nuestros expertos y a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos más sobre el fascinante mundo de las finanzas. Hasta la próxima. El cielo resplandece a mi alrededor. Televisa presenta. El toque de nuevo para Lucas, llegó golazo.
Veamos este caso. Buenas tardes, mi nombre es Sara Lora Vargas y hoy les vengo a presentar este podcast con el tema Los datos curiosos de la química, en el cual hemos entrevistado a 6 personas, las cuales nos darán información acerca del tema e iremos descubriendo lo que es la química, sus orígenes y el tema principal que son los datos curiosos. A continuación, nuestra primera entrevistada, nuestra compañera Catherine. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catherine Aguirre Estrada y yo les diré qué es la química y qué es lo que estudia esta. Bueno, pues la química es la ciencia que estudia la materia, la energía y los cambios que experimenta. También estudia las sustancias y sus interacciones. ¿Qué se estudia en la química? Bueno, pues en la química se estudia la composición, la estructura y propiedades de la materia, los cambios que experimenta la materia durante las reacciones químicas y la relación entre la materia y la energía química. Por mi parte sería todo. Gracias, compañera Catherine. A continuación, nuestro compañero César, el cual nos hablará sobre la aplicación de la química. Buenas tardes, mi nombre es César Jacome Valdés y yo les hablaré sobre las aplicaciones que tiene la química y sobre las ramas que conlleva esta. ¿Qué aplicaciones tiene la química? La química está presente en la vida cotidiana en procesos como la cocción, la fermentación y la metalurgia. La química ha permitido el surgimiento de la industria. La química ha permitido desarrollar medicamentos para combatir o paliar enfermedades. La química ha permitido mejorar la calidad de vida en ámbitos como la higiene o la salud. ¿Qué ramas tiene la química? Química inorgánica, química orgánica, bioquímica, química analítica, astroquímica, química farmacéutica. Gracias, compañero César, por la información que ha sido breve y la cual nos ayuda a seguir con el podcast y poder llevar temas interesantes. El seguimiento con el tema tenemos a nuestra compañera Jessica, la cual nos centrará más en el tema principal y nos hablará sobre el efecto PEMBA. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Milquías Callejas y el día de hoy les hablaré sobre el efecto en PEMBA. ¿Qué tiene de interesante la química? ¿Qué tiene de interesante la química? Algunos de los datos químicos más divertidos e interesantes incluyen los únicos elementos sólidos que se transforman en líquido a temperatura ambiente. Son el bromo y el mercurio. Sin embargo, se puede derretir el galio sosteniendo un trozo en la mano, a diferencia de muchas sustancias. El quark se expande a congelarse. Un hecho químico bien conocido. El efecto en PEMBA es un fenómeno en el que bajo ciertas condiciones el agua caliente se congela más rápido que el agua fría. Aunque todavía no hay una explicación única y definitiva, algunas teorías incluyen evaporación. Parte del agua caliente se evapora reduciendo su volumen y facilitando la congelación. Diferencias en la convección. El agua caliente tiene movimientos de convección más fuertes, lo que puede influir en cómo se enfría. Gracias, compañera Jessica, por los datos interesantes del efecto, el cual nos acabas de presentar, y la información que nos has brindado. A continuación tenemos a otra de nuestras compañeras, la cual nos estará hablando sobre algunos datos, los cuales ella ha investigado y ha sido interesantes e importantes en este podcast. Melanie, ¿puedes empezar? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melanie Cortés. Yo les compartiré algunos datos, los cuales con el paso a la investigación que he realizado los he podido encontrar y confirmar, como lo son los siguientes. ¿Ustedes sabían que la miel nunca se echa a perder? La miel tiene propiedades antibacteriales debido a baja cantidad de agua. Esto evita el crecimiento de microorganismos, alta concentración de azúcares. Esto extrae el agua de las bacterias por osmosis, deshidratándolas y matándolas. Pues también tiene presencia de peróxido de hidrógeno y esto actúa como un desinfectante natural. Se han encontrado frascos de miel en tumbas egipcias que aún son comestibles después de miles de años y que el oro en el cuerpo humano contiene alrededor de 0.2 miligramos de oro, la mayoría disuelto en la sangre. Este oro no tiene una función biológica específica, pero es un elemento traza presente en pequeñas cantidades en muchos organismos vivos. ¿O se podían imaginar que la sangre de los pulpos y otros moluscos, en lugar de usar hierro por transportar oxígeno, los pulpos y otros moluscos utilizan hemocianina, que contiene cobre?
Cuando el oxígeno se une a la hemocina, esta adquiere un color azul. Este sistema es más eficiente en la hemoglobina en aguas frías y con poco oxígeno, lo que ayuda a los pulpos a sobrevivir en condiciones extremas. Gracias, Melanie, por la información la cual nos has brindado, ya que ha sido concreta y cierta, y te has basado en investigaciones concretas. A continuación, nuestra compañera Erika nos dará otros datos más sobre la química. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Aymar Trejo y yo les diré datos importantes e interesantes sobre la química, dándole fin al podcast realizado. ¿Ustedes sabían que el cuerpo humano produce alcohol naturalmente? El intestino humano contiene bacterias y levaduras que pueden fermentar los carbohidratos que conocemos, generando pequeñas cantidades de etanol. En algunos casos extremos, sería una condición llamada síndrome de autocervecería. Puede hacer que una persona se embriague solo con los alimentos ricos en carbohidratos, sin necesidad de consumir alcohol. Algunos de otros datos, las aleaciones con memoria de forma. Algunos materiales, como el nitinol, una aleación de níquel y titanio, pueden recuperar su forma original cuando se calientan. Esto se debe a una transformación en su estructura cristalina. Estos materiales se usan en ortodoncias, brackets, que vuelven a su forma inicial con una temperatura de la boca, en robótica y en la industria aeroespacial. Al final, alguno de estos últimos datos importantes es que no se requieren grandes cantidades de materia para obtener energía de sus moléculas. Permiten modificar la materia. Estas reacciones químicas no solo producen energía, sino también distintos tipos de materia, que en muchos casos pueden ser aprovechables para obtener nuevos materiales. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, compañera, por finalizar este tema con estos datos. De nuestra parte sería todo. Espero que, al igual que nosotros, la información para ustedes haya sido breve e interesante. De nuestra parte sería todo y les agradecemos por escucharnos. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro episodio de Números que mueven la Tierra. Hoy hablaremos de cómo las matemáticas nos ayudan a entender a nuestro planeta, la Tierra, desde su forma hasta de cómo medimos su tamaño, distancia y mucho más. Hoy en este podcast estará conmigo mis compañeros Catherine, César Jacome, Melanie, Jessica, Aymar Trejo, Erika y su servidora. Muy buenas tardes, yo soy Melanie Cortés y hoy les hablaré sobre la forma de la Tierra. Bueno, aunque solemos decir que la Tierra es una esfera, en realidad es una esferoide abloto. Esto significa que está ligeramente achado en los polos y se hincha en el ecuador. Y eso no es un dato curioso, también tiene implicaciones matemáticas. Por ejemplo, cuando colocamos su volumen, usamos la fórmula de esferoide en lugar de una esfera perfecta. La fórmula que ocuparemos en el volumen es de una esfera ablato, la cual es la siguiente. V es igual a paréntesis 4 diagonal 3 paréntesis pi a cuadrado por B, en donde A es el radio ecuatorial y B es el radio polar. Hola, buenas tardes, me presento. Soy Aymar Trejo y yo les hablaré sobre las mediciones de la Tierra. Para medir la circunferencia de la Tierra, los griegos ya usaban métodos matemáticos hace más de 2000 años. Eratóstenes midió sombras en 10 ciudades diferentes y usó trigonometría para estimar el tamaño del planeta. Y no se equivocó por mucho. Estimó unos 40.000 kilómetros y la medida actual es 40.075 kilómetros. Mi nombre es Catherine Aguirre Estrada y bueno, todo esto gracias a la geometría y el uso de ángulos. La Tierra se convirtió en un laboratorio de cálculo gigante. Buenas tardes, yo soy Jessica Melquiades y les hablaré sobre las coordenadas y la geometría. Pasando al tema de ubicación. ¿Cómo sabemos dónde estamos en el planeta?
Bueno, gracias al sistema de coordenadas geográficas, latitud y longitud, es como una muralla matemática que cubre el planeta. En cada grado de latitud o longitud equivale a una distancia real que podemos calcular, aquí entre el álgebra y la trigonometría esférica. Bueno, yo César Jacome les hablaré sobre las aplicaciones actuales. Hoy usamos matemáticas para todo, desde pedrear tenemos hasta calcular la variación del suelo. Incluso el GPS funciona gracias a que calculamos matemáticas y modelos geométricos de la Tierra, y los satélites, el orbitor y siguen trayectorias calculados con ecuaciones diferenciales. Yo al igual les hablaré sobre las ecuaciones clave, que es la velocidad angular de W igual a 2pi sobre t, donde t es el periodo de rotación y el periodo de órbita t. Ty es I2 es igual a 4pi Y2 sobre Gm. A por A Y3, donde G es la constante gravitacional, M es la masa del Sol y A es el semejante mayor de la órbita de la Tierra. La posición de la Tierra en la órbita se puede calcular usando la anomalía excéntrica y la anomalía media, según la ecuación de Kepler. La Tierra gira a una velocidad de 1.670 kilómetros por hora en el Ecuador. Cada año recorre 940 millones de kilómetros alrededor del Sol. Y todo esto sucede mientras nosotros vivimos, trabajamos y soñamos. Con 5.972 por 1024 kilómetros de masa, en nuestro planeta genera fuerza gravitacional que mantiene la Luna en su órbita y a nosotros con los pies en el suelo. Números de la vida. Hay más de 8.7 millones de especies vivos en la Tierra y contando el corazón humano late más de 100.000 veces al día. La sangre recorre 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos en cada cuerpo. Los números están en nuestro ADN, 3.000 millones de pares de bases que definen quiénes somos. Les hablaré también de los números de la civilización. En 2025 seremos más de 8.1 mil millones de personas. Cada segundo se envían más de 100.000 mensajes por Internet. Cada día la economía global mueve más de 10 billones de dólares. Son cifras que impulsan decisiones que generan procesos y a veces crisis. Los números del cambio. El CO2 en la atmósfera ha superado los 420 por partes del millón. Las temperaturas suben, los océanos se elevan, el tiempo corre. También aquí los números hablan, nos divierten, nos llaman a la... Economía y cambios globales. Una cifra en rojo es una bolsa de valores, puede provocar una crisis económica. Un decimal mal calculado y el mundo entra en recesión. Los números dictan quién come, quién trabaja y quién sobrevive. Los números no son fríos, son fuerza, decisión, equilibrio. Son los hilos invisibles que sostienen nuestro mundo. Comprenderlos es comprender cómo se mueve la Tierra. El clima y las fórmulas. La temperatura de la Tierra sube 1.5 centígrados. Parece poco, pero ese número es una alarma global. Ecuaciones complejas predicen tormentas, sequías, huracanes. Todos impulsados por datos. Más de 8.000 millones de personas. Cada una es un número más. ¿Cuánta agua necesitamos? ¿Cuánto oxígeno? ¿Cuánto espacio? La Tierra responde con números. Vivimos en un mundo lleno de movimientos, pero ¿alguna vez te has preguntado qué lo impulsa? No son dioses antiguos ni fuerzas invisibles, son números que mueven la Tierra. Un terremoto libera energía y esa energía se mide en magnitudes, en la escala de Richter. Cada punto representa 10 veces más energía, un número y la vida cambia para millones. La Tierra no se mueve al azar. Sus ritmos, sus ciclos, sus transformaciones están regidos por patrones, modelos y magnitudes cuantificables. En este planeta dinámico, los números no solo describen la realidad, la gobiernan. Cada año la Tierra registra más de 500.000 sismos. Solo una fracción es perceptible. Pero todos tienen algo en común, números, desde la escala de Richter hasta la liberación de energía en joules. Los terremotos nos hablan en lenguaje matemático. Un sismo de magnitud 7.7 libera la misma energía que 32 bombas atómicas de Hiroshima, y eso se puede. Totalmente de acuerdo, compañera.
La tierra y las matemáticas están ligadas de lo que imaginamos. Gracias a todos por acompañarnos y compartir sus ideas y hasta luego. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Aymar Trejo. Bienvenidos a La Escalera Invisible, el espacio donde miramos más allá de lo evidente. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atraviesa a todos, aunque no siempre lo veamos, las clases sociales. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas nacen con todo resuelto y otras tienen que luchar cada día por lo básico? Hoy exploraremos un modelo que divide a la sociedad en 19 clases sociales. Puede parecer mucho, pero cuando lo escuches, verás que es más real de lo que pensamos. En el bloque 1 hablaremos sobre qué es una clase social. Para comprender esto, tenemos a nuestra compañera Sara Lora. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sara Lora. Empecemos por lo básico. Una clase social es un grupo de personas que comparten una posición similar dentro de la estructura económica, cultural y política de una sociedad. Esto incluye el nivel de ingresos, el tipo de trabajo, el acceso a la educación, la propiedad de bienes y también el prestigio o el estatus. Históricamente las sociedades se han dividido en pocas clases, alta, media y baja, pero esa es una simplificación. La realidad es mucho más compleja y por eso existen clasificaciones que reconocen hasta 19 niveles o grupos distintos. Mi compañera Catherine dará información que nos centrará más a conocer estos 19 clases de las cuales hablaremos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Catherine Aguirre Estrada y aquí vamos a conocer estas 19 clases, divididas por criterios económicos, educativos, laborales y sociales. No son fijas ni cerradas. Algunas personas pueden moverse, pero muchas no. Y aunque no hay un consenso único, esta clasificación nos ayuda a abrir los ojos. Grupo 1. Clase alta con sólida. Élite global corporativa. Millonarios con poder internacional controlan bancos, multinacionales, medios. Viven en burbujas blindadas. Su riqueza se mide en millones o billones. Élite económico nacional. Dueños de grandes empresas en su país. Financian campañas políticas, influyen en leyes, poseen medios. Y por último tenemos el élite política y jurídica. Presidentes, ministros, jueces de alto rango. Toman decisiones que afectan a millones, aunque muchas veces viven desconectados de esa realidad. Gracias, Catherine. O sea que esto significa que estas élites no necesitan exposición pública, tienen poder sin necesidad de aparecer. Rara vez sabrás sus nombres, pero probablemente usan tus datos, manejan tu banco o dirigen tus recursos naturales. A continuación daremos tema al grupo 2, donde estará participando nuestra compañera Melanie Cortés. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Melanie Cortés y yo daré inicio al grupo número 2. Grupo número 2. Clase media alta. Profesionales de élite cirujanos, académicos reconocidos, ejecutivos como MBA, directores de fundaciones. Estos tienen altos ingresos y redes sociales exclusivas. Sus hijos heredan ventajas desde la cuna. Empresarios medianos exitosos. Estos pueden ser dueños de restaurantes de cadena, consultoras o constructoras. No son ricos globales, pero sí viven de lujos, viajan e invierten. Y pues los funcionarios públicos de alto rango no tienen empresa propia, pero gozan de estabilidad, buen salario, jubilación asegurada. Son parte del engranaje del poder estatal. Y pues bueno, a continuación mi compañera César Jacome dará inicio al grupo número 3. Buenas tardes a todos. Mi nombre es César Jacome y yo le daré inicio al grupo número 3 que se basa en clase media diversificada. Profesionales técnicos, ingenieros, diseñadores, administradores, tienen estudios universitarios, buenos saldos, pero con riesgo de caer si pierden el empleo. Pequeños emprendedores urbanos, tiendas, talleres, cafeterías, ganan bien. Cuando el mercado los favorece, viven entre el esfuerzo y la incertidumbre. Empleados administrativos formales, personas con empleo fijo, horarios estables y salario regular. Acceden a créditos, pero no siempre logran ahorrar. Educadores y trabajadores de estados
Maestros, enfermeros, técnicos tienen un lugar en la sociedad, pero muchas veces con bajos sueldos. Buenas, buenas tardes a todos. Mi nombre es Erika Calderón. Yo les daré inicio al grupo 4 de estas clases sociales. Clases trabajadoras y precarias. Obreros calificados como albañiles, plomeros, técnicos industriales. Su conocimiento es práctico y muchas veces indispensable, pero no reconocido. Sector informal consolado. Vendedores de comida, feriantes, conductores de apps. Sobreviven sin seguro, sin pensión y sin red. Trabajadores precarios. Call center, repartidores, servicios mal pagados. Cambian de empleo cada pocos meses. Estudiantes trabajadores. Jóvenes que estudian y trabajan para sostenerse. Sueñan con ascender, pero cargan doble o triple de jornada. Desempleados con formación. Gente que estudió incluso con títulos, pero no encuentran lugar. Viven con la frustración de no era suficiente. Trabajadores eventuales, personas que hacen changas, que viven al día, sin contratos y garantías, vulnerables ante cualquier crisis. Pobreza estructural. Familias que viven generaciones eternas sin acceso real a educación, salud o empleo digno. Habitantes de calle, la cara más dura de la exclusión, sobreviven como pueden, invisibles para el sistema. Desempleados o migrantes forzados, personas que han sido desarraigadas por guerras, violencia o desastres, llegan a lugares donde son vistos como amenaza y casi nunca como víctimas. ¿Cómo se mueve una sociedad? Buenas tardes, mi nombre es Jessica Melquiades y yo les hablaré de cómo se mueve una sociedad en el bloque 3 de este podcast. La movilidad social existe, pero es difícil. No depende solo de esfuerzo, depende de redes, herencia, capital cultural. Un hijo de clase media con contactos puede conseguir una pasantía en una empresa importante. Una persona talentosa de clase baja sin redes probablemente ni se entere de que esa pasantía existe. Mi mamá limpiaba casas. Yo estudié becada. Me gradué con honores, pero aún me preguntan si soy la secretaria. Las clases sociales no son una conspiración, son una construcción. Y como toda construcción humana se puede transformar. Pero primero hay que verla. Hay que dejar de creer en el mito de si quieres, puedes. Y empezar a construir políticas reales de igualdad. Piensa y reflexiona. ¿Dónde estás tú en esta escalera? ¿Te sientes cerca de subir o te han enseñado a conformarte con un solo escalón? La conciencia es el primer paso. Lo demás viene con organización, empatía y voluntad colectiva. Gracias por acompañarnos en este episodio de La Escalera Invisible. Si te gustó, compártelo. Si te incomodó también, porque solo hablando de lo que nos incomoda podemos empezar a cambiarlo. Gracias.